Hoy, 19 de noviembre de 2020, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de la misma anualidad, mediante la cual se determinó, entre otras cosas, continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la Mitigación y Control de los riesgos para la salud que implica el virus COVID-19, así como en términos del protocolo de situación ante contingencia sanitaria y en términos de lo previsto en el orinal 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 42 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En ese sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión, una vez que ésta se ponga a disposición del público en general a través del portal web institucional de este órgano jurisdiccional y sus redes sociales, les pido a los señores magistrados me manifiesten que cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado a cada sala. Es así entonces que saludo con respeto y atentamente a la magistrada, los magistrados y al secretario general presentes en esta sesión, y pregunto al magistrado Eliberio García Monzón, lo conducente. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Cuento con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. En atención a su solicitud, le manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para llevar a cabo esta sesión. Gracias, señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, buenos días, magistrado, magistrada, magistrados. Los veo y los escucho, cuento con audio y video para el desarrollo adecuado de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, presidente. Buenos días, magistrada, compañeros magistrados, señor secretario. Les expreso que cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Así entonces, verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes de este pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva tales consideraciones. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido atentamente lo haga levantando también su mano derecha. Continúe con la sesión, señor secretario general. Perdón, muchas gracias, magistrado presidente, procedo en esos términos. Buenos días de nueva cuenta, magistrada, magistrados. Una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia integran con suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias número 10, 11 y 13, que como se mencionó por usted, fueron publicadas en el medio oficial de difusión estatal y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones de nuestro tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la Mitigación y Control de los Riesgos para la Salud que implica el virus SARS-CoV-2, COVID-19 y el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales.
Asimismo, se informa que el magistrado de la Sala Especializada, Arturo Lara Martínez, se abstendrá de participar en la votación del TOCA 57/20, dada la excusa presentada y aprobada por el Pleno mediante sesión ordinaria de Pleno número 18, celebrada el 9 de mayo de 2018. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para la presente sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Es así entonces que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala del tribunal, al efecto haciendo alusión en primer término al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 57/20, interpuesto por la Contralora General titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato, en contra de la sentencia de 22 de noviembre de 2019, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 74/18, mediante la cual se decretó la nulidad total del procedimiento de responsabilidad administrativa. Previo al abordaje de los tres agravios esgrimidos por la autoridad reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de 14 de marzo de 2018, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa, en donde se le impuso como sanción la inhabilitación para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público durante 6 meses. El proceso le tocó conocer en razón de competencia a la sala especializada de este tribunal. Sin embargo, ante la excusa presentada por el magistrado de la sala especializada, se turnó el expediente al magistrado de la cuarta sala. Así, mediante sentencia de 22 de noviembre de 2019, se decretó la nulidad total del acto confutado. Ante este panorama, la parte demandada presenta recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. Dichos agravios se analizarán por esta ponencia de manera conjunta al encontrarse los mismos estrechamente relacionados. Esta ponencia considera fundado tal disenso en consideración de lo siguiente. En esencia, la autoridad demandada refiere que le causa perjuicio la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala en virtud de que transgrede los principios de exhaustividad y congruencia, pues en consideración de que en recurso el magistrado interpretó de forma inadecuada el artículo 3º transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, ya que según su apreciación el procedimiento disciplinario se sustanció utilizando una normativa abrogada y por ende no aplicable. Señala la autoridad que recurre que el magistrado separó el procedimiento disciplinario en 2 etapas, procedimiento de investigación y procedimiento de responsabilidad administrativa. Esto es, apartó la investigación realizada dentro del mismo como una parte autónoma y por otro lado, las actuaciones procedimentales dictadas durante la etapa de sustanciación y que conllevaron a la resolución sancionatoria, lo cual, considera quien recurre, no fue adecuado, pues el procedimiento de responsabilidad administrativa contemplado en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, no contemplaba la división de autoridades encargadas de los procedimientos de investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Finalmente, señala que le causa perjuicio la sentencia que recurre, pues contraria a su determinación actuó conforme a la normativa legal aplicable, esto es, la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, fingiendo como Contralora General de la Universidad de Guanajuato y por ello bajo dicha normativa contaba con el sustento y atribuciones requeridas para continuar con la integración del procedimiento de responsabilidad e incluso con la facultad de resolver y determinar sancionar al servidor público. Esto atento a los establecidos por los artículos 1, 4, 7 y 8, fracción 9 de los lineamientos de organización y funcionamiento de la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato, aprobados por la Comisión de Vigilancia del Consejo General Universitario. En especie, se decretó la nulidad total de la resolución impugnada ante la actualización de las causales de ilegalidad descritas en el artículo 302, fracciones primera, segunda y tercera,
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. La determinación anterior se sustentó, por un lado, en que el procedimiento de responsabilidad administrativa se instauró, sustanció y resolvió al tenor de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, normativa que ya no se encontraba vigente al momento en que se instauró el procedimiento, y por otro lado, en que conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la Contralora General de la Universidad de Guanajuato carecía de competencia para instaurar el procedimiento en cuestión, así como para resolverlo. Como lo refiere quien recurre, la etapa de la investigación se inició con la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. En torno al tema materia de debate, en relación a la aplicación de la norma, si la investigación se inició bajo la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 8 de julio de 2020, resolvió en torno a dicho tópico la contradicción de tesis 103/20, donde se estableció en lo conducente lo siguiente dentro de su ejecutoria. Cito de manera textual. De manera que si el artículo 3º transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que solo los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esa normativa se sustanciaron conforme a la ley anterior, no puede extenderse esa regla a los asuntos no iniciados. Por lo tanto, es válido llevar a cabo un procedimiento conforme a la nueva legislación, a pesar de que la conducta se hubiera cometido con anterioridad a su entrada en vigor. En conclusión, como los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas implican que el trámite sea uniforme desde la investigación hasta la resolución y sus etapas no se pueden entender de manera aislada, el procedimiento al que se refirió el legislador en el transitorio se debe considerar iniciado con la investigación para determinar la legislación aplicable en razón del tiempo. Por lo tanto, si la conducta se ejecutó antes del 19 de julio de 2017, pero la investigación inició en esa fecha o en una posterior, el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue creada como un cuerpo normativo que busca englobar la totalidad de las actuaciones necesarias para determinar la existencia de causales de responsabilidad y, en su caso, sancionarlas, lo cual generó que las etapas procedimentales estuvieran enlazadas y tuvieran un efecto unas respecto de otras. La estrecha vinculación entre la fase de investigación y las posteriores implica que el trámite sea uniforme, desde la investigación hasta la resolución, y sus etapas no se pueden entender de manera aislada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3º transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los procedimientos administrativos iniciados antes del 19 de julio de 2017 deberán concluir según las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Hasta aquí la cita. En esta tesitura, si la investigación del procedimiento administrativo inició el 23 de mayo de 2017, tal como se advierte del acuerdo emitido por la Contralora General de la Universidad de Guanajuato, siendo así antes del 19 de julio de 2017, por ello, tal como lo refiere quien recurre y en términos de la contradicción de tesis citada textualmente en su ejecutoria, la instauración, sustanciación y resolución debía llevarse a cabo con la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Es así, pues cobra aplicación obligatoria en términos de lo dispuesto en los artículos 215, 216, 217 y 225 de la Ley de Amparo, dicha contradicción de tesis hoy en día jurisprudencia de la Suprema Corte en su segunda sala. En esta línea de pensamiento, si la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 20 de junio de 2017 y entró en vigor a partir del 19 de julio de ese año, todos los procedimientos instaurados a partir del 20 de julio de 2017, conforme a lo dispuesto en su artículo 3º transitorio, debe aplicarse la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Por lo tanto, como ya se mencionó, el procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con la investigación el 23 de mayo de 2017, siendo así la normativa aplicable resultaba la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Y es así porque
para ponderar la conducta realizada y verificar si esta constituye una falta de la norma, dada su naturaleza, debe entenderse lo que establece la norma sustantiva, mientras que para determinar la competencia, los términos, las etapas y los pasos a seguir para dar trámite al procedimiento de responsabilidad administrativa, deben seguirse los lineamientos de la norma procesal. Ahora bien, en la parte recurrente arguye que el actuar conforme a normativa legal aplicable, la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, fungiendo como Contralora General de la Universidad de Guanajuato y por ello bajo dicha normativa, contaba con el sustento y atribuciones requeridas para continuar con la integración del procedimiento de responsabilidad e incluso con la facultad de resolver y determinar sancionar al servidor público. Esto en términos de los artículos 1, 4, 7 y 8, fracción novena, de los lineamientos de organización y funcionamiento de la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato, aprobados por la Comisión de Vigilancia del Consejo General Universitario. En tales circunstancias, ante lo fundado de los agravios esgrimidos por el reclamante, dado que la Contralora, en términos de la ley aplicable y la normativa secundaria, sí contaba con atribuciones para la instauración y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa que nos ocupa, y con la finalidad de no dejar en incertidumbre jurídica a las partes, lo procedente a juicio de esta ponencia es reasumir jurisdicción, lo que implica que esta ponencia se hará cargo de los aspectos no abordados en la sentencia de mérito, para efecto de analizar y examinar los conceptos de impugnación que el magistrado omitió abordar en el fallo reclamado. Es así en términos de la jurisprudencia que me permito citar exclusivamente al rubro. Reclamación: cuando el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al resolver el recurso relativo, modifica o revoca la sentencia recurrida, debe estudiar los conceptos de impugnación no analizados por el acuo. Es así que en este ejercicio de jurisdicción resumida que se hace por esta ponencia, la parte actora del proceso de origen señala en el sexto concepto de impugnación que el procedimiento sancionador no se acreditó la conducta que se le atribuyó. Señala que la Contraloría equivocó las cargas de la prueba, pues es a dicha autoridad a quien le correspondía acreditar plenamente la responsabilidad administrativa que le fue imputada, lo que en la especie arguyó no aconteció. Esta ponencia considera fundado tal concepto de impugnación o agravio que esgrime la parte actora en el proceso de origen, por las siguientes consideraciones. El procedimiento administrativo disciplinario es una de las garantías mínimas que se impone a la actividad administrativa para el dictado de una resolución. Esto es, dicho procedimiento es una sucesión legalmente ordenada de hechos y actos tendientes al nacimiento de una decisión final materialmente administrativa. Así, en los procedimientos de responsabilidad administrativa se tiene que respetar indudablemente diversas garantías, entre las que se establece el derecho a que se presuma la inocencia del imputado mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Así también, y entre otras, el derecho a que se le impute una conducta previamente establecida por la norma. Partiendo de lo anterior, de las constancias que obran en el proceso de origen, se desprende que la Contralora General, titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato, sancionó con una inhabilitación al ciudadano, hoy actor, al considerar que actualizaba la hipótesis prevista en la fracción primera del artículo 11 de la entonces vigente Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Concretamente, así lo estableció en sus considerandos cuarto y quinto de su resolución controvertida, donde estableció en relación a la normatividad infringida, las funciones genéricas a cargo de la Dirección de Recursos Financieros contenidas en el Manual de Organización de la Dirección de Recursos Financieros de fecha 14 de abril de 2011, entre otra normativa aplicable. Ahora bien, la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades en cita, vigente al momento de la comisión de la conducta imputada al actor, señalaba en su parte conducente como obligación del servidor público cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquellas que le sean encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades. De ello se advierte que dicha fracción primera del artículo 11 en comento es una norma incompleta, dado que no precisa cuáles son las funciones propias de cada cargo. Ello implica que el legislador guanajuatense realiza revisiones a otras leyes, reglamentos o incluso disposiciones administrativas que regulen las funciones inherentes al cargo del servidor público de que se trata. Así pues,
A efecto de fundar y motivar debidamente el acto de resolución administrativa, la autoridad que aplica dicha disposición debe precisar el precepto legal, reglamentario o la disposición administrativa en concreto que prevea cuáles son las funciones inherentes al cargo desempeñado para estar en posibilidad de determinar su incumplimiento. Se comparte para lo anterior el siguiente criterio de la segunda sala de este tribunal, que es del siguiente tenor, que me permito citar exclusivamente al rubro: falta de diligencia y probidad y deficiencia en el servicio en materia de responsabilidad administrativa, forma de acreditarla. Es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el rubro penal y el disciplinario, debido al símil que guardan, comparten principios jurídicos como el de tipicidad. En ese orden de ideas, si cierta disposición establece una conducta que de actualizarse genera responsabilidad administrativa, tal actual del servidor público debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía ni por mayoría de razón. En especie, de la resolución de fecha 14 de marzo de 2018, en principio se advierte que no se acreditó debidamente que fueran atribuciones del exservidor público imputado la de presentar cuentas por cobrar, la aplicación de la cláusula penal señalada en el contrato de prestación de servicios con un despacho y no realizar las gestiones necesarias para recuperar el recurso económico otorgado a la persona moral. Ello durante el año 2014, al no haber dado seguimiento a los contratos de mutuo con interés de julio de 2012 y septiembre de la misma anualidad. Del proceso de origen se advierte que la autoridad demandada pretende encuadrar la conducta, omisión del servidor público, otorgándoles valor, entre otras pruebas, a diversas documentales. Entre ellas, la documental pública consistente en un oficio derivado de la revisión de la cuenta pública de la Universidad de Guanajuato correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2014. Con dichas pruebas no se acreditó la falta de diligencia en el actual del exservidor público, dado que del informe de resultados emitido por el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, en el punto que nos interesa, se puede desprender que se señalan como presuntos responsables a diversos servidores públicos. Por lo tanto, dicho elemento probatorio puede ser considerado como base para la instauración de los respectivos procedimientos disciplinarios, mas no como prueba para imponer la respectiva sanción, pues es precisamente el titular del órgano interno de control de la multicitada universidad a quien le correspondía, mediante el debido proceso, deslindar las respectivas responsabilidades específicas de los servidores públicos de acuerdo a su función debidamente acreditada con la normativa aplicable. No se omite clarificar al respecto que la auditoría tiene como finalidad inmediata detectar hallazgos traducidos en acciones o omisiones sustentadas en evidencia competente, suficiente y pertinente, pero no tiene por objeto dicho proceso determinar al responsable directo de tal conducta y su sanción, pues esto último es materia del procedimiento disciplinario que se despliega precisamente para ello. En esta línea discursiva, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa en estudio, la autoridad demandada debió demostrar que el imputado actualizó todos los extremos relativos a la norma genérica cuya transgresión se le irroga, a saber, su calidad de servidor público o ex servidor público, haber cometido una acción u omisión, funciones propias del cargo del servidor público e incumplimiento de tales funciones con la acción u omisión desplegada. Así las cosas, la autoridad recurrente no acreditó dentro del procedimiento disciplinario las funciones del imputado y actor, siendo precisamente la autoridad demandada a quien le correspondía acreditar cuáles eran las funciones del justiciable, para así concluir que éste no presentó cuentas por cobrar, no aplicó una cláusula penal y no realizó las gestiones necesarias para recuperar el recurso económico otorgado, hecho que no aconteció, pues solo señaló que era su obligación con fundamento en el ordinal 103 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, los puntos 3.2, 3.4, 3.8 y 9.1 del contrato celebrado con una persona moral, y el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato en relación con las funciones genéricas a cargo de la Dirección de Recursos Financieros contenidas en el Manual de Organización de tal dirección de fecha 14 de abril de 2011. Como puede advertirse, dicha autoridad no delimita en forma concreta, clara y suficiente las funciones del cargo. Esto es, debió encuadrar la conducta desplegada exactamente en el tipo legal aplicable, enlazando todos sus extremos con las probanzas correspondientes, siendo que, como puede advertirse,
la autoridad encausada señaló incluso con la denominación de genérica las funciones del servidor público basándose en un manual que no precisa en su contenido intrínseco dispositivos, puntos o apartados del mismo, citando además disposiciones legales y contractuales que no le asignan dichas funciones en específico al imputado, cobrar cuentas, aplicar penalidades convencionales o gestionar recuperación de montos, para desprender así que incumplió con las mismas y con ello acreditar suficientemente, fuera de toda duda razonable, su presunta falta de diligencia que como hipótesis establecía la ley disciplinaria aplicable. No se omite señalar que la conducta reprochada por el órgano de control no estribó en una falta de seguimiento o supervisión del contrato respectivo, sino en otras conductas que se tildan como falta de diligencia, como son las presuntas omisiones de cobro, de gestión de recursos e incluso de falta de aplicación de penalidades contractuales, cuando tales acciones bien pudieran corresponder a otro servidor público, clarificando que la indebida subsunción de la conducta con la hipótesis normativa trastoca el principio de tipicidad al cual se ha hecho alusión en esta ponencia. Por ello, es incuestionable que la resolución de 14 de marzo de 2018, emitida por la Contralora General de la Universidad de Guanajuato, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa controvertido, incumplió con el elemento de validez contenido en la fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado y los municipios de Guanajuato, al estar indebidamente fundada y motivada. En consecuencia, es procedente a juicio de esta ponencia decretar su nulidad total de conformidad con lo previsto en los artículos 300 y fracción segunda y 302 fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y los municipios. En esta línea argumentativa y ante lo fundado del disenso del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es revocar la sentencia recurrida en los términos precisados en esta propuesta de resolución y para los alcances señalados en la misma dentro de su apartado de jurisdicción resumida. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 57/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la votación de la resolución y la misma resultó por unanimidad a favor de los magistrados participantes en la votación, clarificándose la abstención del magistrado Arturo Lara Martínez en esta votación. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 281/20, interpuesto por un ciudadano en su carácter de autorizada de las autoridades demandadas en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1592/19, en donde se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al abordaje del disenso esgrimido por el autorizado a la autoridad reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes relevantes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de diversos actos, como son la orden de visita, un acta de inspección, el acuerdo suscrito por el subprocurador regional B, adscrito a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, y la resolución emitida por dicho servidor público. Asunto que fue turnado al magistrado de la cuarta sala de este tribunal, quien el 17 de marzo de 2020 decretó la nulidad total del acto controvertido. De este panorama, quien representa la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. El agravio que esgrime quien recurre a esta ponencia lo considera inoperante y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Para que a través de este medio de defensa, recurso de declamación, se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atenientes y suficientes. Esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate, contrastando eficazmente esta última con el marco normativo aplicable. En esencia,
Quien recurre señala que le causa perjuicio la determinación del magistrado de la cuarta sala al desestimar sus argumentos y limitarse a declarar la nulidad de la resolución al considerar que la inspección de 7 de julio de 2017 se emitió a incluir los artículos 75 y 76 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Por ello, aduce, le causa agravio la carencia de exhaustividad de resolver en definitiva la litis planteada, pues en la orden mencionada se fundamentó en los artículos 182, 184, 185 y 186 de la ley antes referida, relativos a la denuncia popular. Finalmente, arguye que el artículo 75 de la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Guanajuato y sus municipios, en esencia es igual al ordinal 182 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. Como premisa primigenia, se afirma que las decisiones que adoptan los órganos de la administración pública que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas y motivadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, en todo acto de autoridad en principio debe estar debidamente fundamentada su competencia, pues la argumentación de un fallo de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Es así que esta ponencia estima inoperante el agravio que dirime la autoridad que recurre, pues en efecto, la orden de inspección es el instrumento para iniciar la visita en la cual se pretende verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. Por ello, esta debe generar certeza jurídica en el gobernado, sin que haya menor duda respecto a la confección de dicha orden por la autoridad competente. Esto es, si la autoridad competente dicta una orden, resulta lógico y exigible que contenga todos los ordenamientos legales que lo facultan para emitir el acto de molestia. Ello para dar certeza jurídica al justiciable. Bajo las anteriores premisas, se concluye que era obligación del subprocurador regional B, adscrito a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, citar de manera completa e integral los ordenamientos legales que lo facultan para iniciar un procedimiento administrativo que deriva de una denuncia popular, así como el sustento legal para iniciar la visita de inspección combatida, sin que tal fundamentación competencial pueda realizarse en base a inferencias o presunciones lógicas, como el razonamiento de que el artículo omitido es de contenido similar a otro inserto, pues la fundamentación de la competencia debe ser completa, exacta, atinente y expresa, ello desestimando que tales requisitos sean rigoristas, como los califica en su exclusivo criterio o opinión el reclamante. Por lo tanto, ante el inoperante del agravio esgrimido, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia emitida. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición de la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 281/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta saludo con mucho gusto a la magistrada, a los magistrados, al secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención poniendo en consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 201/20, interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 11 de marzo de 2020, pronunciada en el proceso administrativo PASEA 02, sala especializada, 20, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se declara la nulidad total del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de las disertaciones aducidas por la parte recurrente,
se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo natural, la parte actor impugnó la resolución sancionatoria de fecha 31 de octubre de 2019, emitida por el director de responsabilidades e inconformidades adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, en la cual se le impuso una sanción de amonestación pública. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad, ya que la autoridad carece de atribuciones legales para resolver un procedimiento disciplinario derivado del ejercicio de atribuciones presupuestales federales con motivo del manejo de recursos de una obra cuyo fuente de financiamiento deriva de aportaciones de tipo federal del ramo 23. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia, señaló que la competencia de la autoridad demandada emana de las cláusulas primera, primer párrafo, y quinta, fracción quinta, del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción. En el segundo concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia, señaló que la nulidad es ilegal, ya que en el oficio de 1 de febrero de 2018 y en el acta de inicio de auditoría de 14 de febrero de 2018 se citaron las cláusulas primera y quinta del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, de las cuales deriva la competencia de la autoridad para emitir la resolución impugnada en relación con los artículos 108 y 108 y 209, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32, fracción cuarta, inciso A, 37, fracción decimoctava de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, y 16, 28 y 16, 28, 29 y 30, fracciones sexta y octava del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Estos dos conceptos de agravio se analizarán de manera conjunta en razón de que los razonamientos se encuentran relacionados entre sí y permiten resolver todos los puntos controvertidos y planteados. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, se impone señalar que la fundamentación y motivación constituyen un elemento básico del derecho humano de legalidad en sentido amplio, tutelado por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sustentan el principio de legalidad conforme al cual las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, que también lo reconocen los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues establecen los elementos y los requisitos de validez, respectivamente, que debe satisfacer el acto administrativo. Por ende, estos dispositivos constriñen a las autoridades administrativas a fundar y motivar sus actos en forma apropiada. La fundamentación como elemento de validez del acto administrativo tiene como propósito que el destinatario conozca el o los artículos y el ordenamiento jurídico aplicable, y la motivación que tenga conocimiento de manera pormenorizada de por qué se da la actuación administrativa, para que conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto impugnado, de modo que para el destinatario sea evidente y muy clara la causa o causas que justificaron la decisión para que esté en posibilidad de controvertirla, permitiéndole con ello una real y auténtica defensa.
Esto significa que la autoridad se encuentra constreñida a expresar en el texto de cada acto o resolución administrativa que dicte el cuerpo normativo que le otorgue la atribución para emitirla, a fin de que el destinatario esté en aptitud de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra dentro del ámbito competencial, esto es, si tiene facultad o no para emitirlo. Ahora bien, analizando la resolución impugnada en el proceso primigenio, se advierte que, en particular en el primer resultando, la autoridad demandada se limita a expresar el marco jurídico que le otorga competencia para sancionar al servidor público presunto responsable por actos o acciones omisivas respecto a la aplicación de recursos económicos de origen estatal que constituyen la comisión de faltas administrativas. Sin embargo, es el caso que se trata de recursos públicos federales que provienen del Fondo Regional FONREGION para el ejercicio presupuestal 2017, transferidos del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, del ramo general 23, provisiones salariales y económicas. De ahí que la función sancionadora no es competencia de la autoridad demandada, pues la competencia para sustanciar los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa es de carácter federal, por emplearse recursos públicos federales para ejecutar la obra pública de la cual deriva la conducta reprochada. Lo anterior, porque de ninguno de los artículos expresados como fundamento legal para justificar la competencia de la autoridad demandada se desprende que tenga atribuciones para sancionar la responsabilidad administrativa al servidor público estatal que nos ocupa. Ahora bien, tampoco de las cláusulas primera, párrafo primero y quinta, fracción quinta del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, se desprende que se concedan facultades a la autoridad demandada para sancionar a servidores públicos estatales por irregularidades en el ejercicio y aplicación de recursos provenientes del fideicomiso del Fondo Regional o de algún otro programa federal cuando constituyen violaciones a disposiciones de los ordenamientos legales que regulan esa materia. En consecuencia del referido acuerdo de coordinación, se advierte que a las autoridades estatales no se les reconoce esa función sancionadora en materia de responsabilidad administrativa por actos o acciones omisivas en el manejo o aplicación de recursos federales, cuando se consideren faltas administrativas respecto a programas financiados con ese tipo de recursos públicos. De este modo, como se sostiene en el fallo protector, la autoridad demandada no es competente para sancionar al presunto infractor, porque lo que da la competencia es el carácter federal de los recursos empleados en la ejecución de la obra pública mediante el referido contrato de obra pública precio unitario y tiempo determinado, pues no debe perderse de vista que aun y cuando las aportaciones federales son recursos provenientes de una partida presupuestaria federal o de algún fideicomiso que anualmente se transfieren al gobierno estatal, y a pesar de que forman parte de la hacienda pública en nuestro estado, pero no significa que por esto pierdan el carácter de recursos federales. Por todo lo anterior, no son desvirtuadas las consideraciones y conclusiones jurídicas que sirven de apoyo al fallo recurrido, en virtud de que en la resolución administrativa impugnada en el proceso de origen no se encuentra emitida por autoridad competente. Luego, entonces, las razones externadas con antelación ponen de manifiesto que la carga argumentativa de los conceptos de agravio externados en el recurso de reclamación que se resuelve no superan las consideraciones expresadas para determinar la incompetencia de la autoridad demandada en la parte considerativa de la sentencia recurrida. En consecuencia, ante la improcedencia de los conceptos de agravio, se propone este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 201/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse.
Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, hace uso de la voz nuevamente el magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno el TOCA relativo al recurso de reclamación interpuesto, el TOCA 219, diagonal 20, interpuesto por el autorizado del subprocurador Región A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 17 de marzo de 2020, pronunciada en el proceso administrativo 320 diagonal cuarta sala diagonal 19 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, en relación se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las circunstancias del expediente primigenio. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de 23 de octubre de 2018, emitida por el subprocurador de la Región A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, en la cual se interpuso medidas correctivas y multa por encontrarla responsable de realizar actividad de tenería sin contar con las autorizaciones de impacto ambiental y de manejo integral de residuos de manejo especial expedidas por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad por dos razonamientos. El primero, porque en la resolución impugnada se determinó la responsabilidad de la parte actora con base al acta de inspección de 28 de marzo de 2017, sin manifestar los razonamientos lógicos y jurídicos que haya tenido en cuenta para otorgar valor probatorio pleno el acta de inspección. El segundo es que omite manifestar que la actividad de tenería requiere de la autorización de impacto ambiental, así como para el manejo integral de residuos de manejo especial, emitida por el entonces Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del subprocurador de la Región A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia primigenia, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Los argumentos expresados en concepto de agravio en los cuatro puntos del recurso de reclamación resultan inoperantes por las siguientes razones jurídicas. En principio, se impone señalar que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por agravio se entiende el conjunto de enunciados concretos sobre las cuestiones debatidas en un proceso, manifestados a través de razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. En segundo lugar, se impone precisar que los conceptos de agravio en el recurso de reclamación tienen por objeto que el Pleno de este tribunal analice la legalidad de las sentencias o actos recurridos y deben combatirla expresándose consideraciones lógicas y jurídicamente suficientes para destruir los argumentos y conclusiones de la quo a fin de desvirtuar la presunción de legalidad del fallo refutado. De esta manera, las consideraciones lógicas y jurídicas expresadas en concepto de agravio deben dirigirse a desvirtuar la argumentación y las conclusiones externadas en la parte considerativa del fallo tildado de ilegal. Bajo esta tesitura, es el caso que la autoridad recurrente en el primer y segundo agravios se duele de que no se fijaron los puntos controvertidos
no se valoraron debidamente las pruebas, la fundamentación y motivación está en términos genéricos y amplios y que es contraria al principio de imparcialidad. Pues en el recurso de reclamación, la autoridad recurrente debe expresar cuando menos la causa de pedir, es decir, indicar cuál es la lesión o agravio que la parte recurrente estima le causan las consideraciones lógicas y jurídicas, así como las conclusiones expresadas en la sentencia tildada de ilegal, que sirven de apoyo para declarar la nulidad de la resolución impugnada en el proceso primigenio. En esa medida, tenemos que en los conceptos de agravio no se expresaron argumentos encaminados a demostrar que la resolución impugnada en el proceso de origen se encuentra apegada a derecho. Lo anterior es así porque en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se expresan y se justifican las razones por las cuales no se transcribieron los conceptos de impugnación expuestos en la demanda, ni los argumentos externados en la contestación de la demanda tendentes a controvertir la eficacia de aquellos, siendo que en el primer concepto de agravio se omite externar las razones por las cuales se estima que no se expresan los elementos o datos fácticos relativos a la integración de la litis. Por otro lado, la autoridad recurrente se duele de que no se valoraron debidamente las pruebas que ofreció en el proceso administrativo natural. Sin embargo, también omite precisar qué medios de prueba son los que no se valoraron y deja de exponer las razones lógicas y jurídicas por las que esos medios de convicción tienen alcance probatorio. Además, no dice por qué tendrían influencia en el fallo recurrido, de ahí que, si no externa por qué tienen valor probatorio, el juzgador no está en condiciones de analizar si las mismas tienen trascendencia en el sentido de la sentencia tildada de ilegal. En el segundo concepto de agravio, se alegó que el principio de mayor beneficio se aplicó en contra del deber del Estado de garantizar el respeto del derecho a un medio ambiente sano, y en el tercer agravio expresa que el principio de mayor beneficio se aplicó en contra del derecho constitucional a un medio ambiente sano. Así tenemos que, analizando la argumentación, los argumentos expresados con motivo de inconformidad en estos dos últimos puntos, frente a las consideraciones expresadas en el quinto considerando la sentencia recurrida, se concluye que son insuficientes para estudiar el fundamento legal y los motivos que sirvieron de apoyo a la parte considerativa del fallo protector, en virtud de que en la argumentación expuesta no se externa por qué el derecho humano a un medio ambiente sano debe prevalecer sobre el derecho humano a la debida fundamentación y motivación. Por todo lo anterior, se tornan inoperantes los conceptos de agravio externados en el recurso de reclamación que se resuelve. En consecuencia, ante la inoperancia de los motivos de disenso, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias de la segunda sala, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 219/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Inicio la intervención de esta tercera sala con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 282/20 en su modalidad de juicio en línea
interpuesto por la auxiliar de Unidad de Procesos Administrativos y Gestión Jurídica, adscrita a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 665/2019. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la boleta de infracción, en la cual un inspector adscrito a la citada dirección determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de transporte. Asimismo, se decretó la nulidad del acta de la audiencia de calificación de multa emitida a consecuencia de la boleta aludida, redactada por la autoridad recurrente. Ahora bien, en su expresión de agravios alega la autoridad inconforme que la sentencia no es exhaustiva ni congruente porque la simple emisión de la boleta de infracción no afecta a los intereses jurídicos del actor, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 261, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Tal disertación es infundada. El Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya distingue entre el acto mediante el cual el personal de inspección de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya determina que una persona cometió una falta administrativa en materia de transporte público y la imposición de la sanción correspondiente. Es decir, se trata de actuaciones independientes. El primero de los actos mencionados, desde el momento de emisión y notificación a su destinatario, incide en la esfera jurídica de éste, es decir, constituye un acto que por sí mismo refleja la decisión última de la autoridad relativa a que el particular cometió una falta administrativa, pues el reglamento no prevé un acto de calificación posterior en el que se determine si los hechos advertidos constituyen alguna infracción a la normativa municipal en materia de transporte público. Así pues, en el caso, el acto a través del cual el inspector de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya determinó que el actor cometió una falta administrativa a la normativa municipal en materia de transporte público, constituye un acto definitivo que por sí mismo incidió de manera definitiva en la esfera jurídica del actor. Por otro lado, la autoridad inconforme sostiene que la interpretación de la sala en relación con la motivación es errónea, al exigírseles a los elementos de movilidad un grado que la ley no les impone. El planteamiento expuesto es infundado. La motivación como elemento de validez del acto administrativo en términos del artículo 137, fracción sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa tiene como propósito que el destinatario del acto de autoridad conozca el porqué de la actuación administrativa. Por esa razón, cualquier autoridad que emita un acto que incida en la esfera jurídica de los particulares tiene la obligación de dar a conocer a su destinatario en detalle y de manera completa todas las circunstancias y condiciones que tomó en cuenta para emitir el acto, a tal grado que sea evidente y muy claro para el afectado la causa o causas que justificaron la decisión. Solo así el particular estará en posibilidad de controvertir eficazmente la actuación de la autoridad. Asimismo, los parámetros para determinar si se satisface el requisito de motivación dependerán de la naturaleza y contenido del acto impugnado. En ese tenor, si a través del acto contenido en la boleta de infracción el inspector demandado imputó al actor la comisión de una falta administrativa consistente en circular prestando el servicio con pasajeros a bordo, llevando las puertas abiertas, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios, entonces, para considerar que se encuentra suficientemente motivado, al menos debió precisar cómo tuvo conocimiento de la conducta infractora y no establecerlo dogmáticamente como sucedió. Finalmente, la autoridad alega que no se tomaron en consideración las pruebas que ofreció. Tal aserto es inoperante porque la autoridad se limita a referir que la sala no tomó en cuenta las pruebas que aportó al proceso. Sin embargo, no precisa de qué manera hubiera variado el sentido del fallo impugnado en beneficio de sus intereses si la sala se hubiera ocupado de tales probanzas. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala.
Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 282/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Es así, magistrados, que la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día, hace uso de la voz la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán para el desahogo del punto 8º del orden del día. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 285/20, interpuesto por el director de Tránsito y Transporte de Apaseo El Alto, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 1909/2019, en el cual se le tuvo por no contestando la ampliación de demanda. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que depositó oportunamente su escrito de contestación a la ampliación de demanda en la oficina de correos dentro del término concedido. Refiere la autoridad que, derivado de las obligaciones del Estado mexicano consagradas en el artículo 1 de la Constitución Federal, este tribunal debe adoptar las interpretaciones más favorables para los impetrantes de justicia, por lo que al tenerla por no dando contestación a la ampliación de demanda, viola en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional. El planteamiento aludido es infundado. Primeramente, es necesario acotar que los derechos humanos, como el derecho a la protección judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, solo conciernen a las personas físicas y a las personas morales, pero no a las personas morales oficiales o autoridades, ya que el hecho de que una autoridad acuda a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal, de ninguna manera elimina el carácter de autoridad que tiene. Así como la autoridad en la causa de origen conserva dicha calidad con la que actuó en uso de sus atribuciones legales y de imperio al haber emitido el acto impugnado, no es jurídicamente posible que se le vulneren sus derechos humanos. En consecuencia, no puede alegar que las disposiciones del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa sean interpretadas conforme al artículo 17 constitucional. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 279, primer párrafo del citado Código, cuando la autoridad tiene su domicilio fuera de la sede del tribunal, podrá enviar la contestación de la demanda mediante correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación el día en que fue depositada en la oficina de correos. Sin embargo, con relación a la contestación a la ampliación de demanda, en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no existe disposición alguna en el sentido de que cuando la contestación a la ampliación de la demanda se envíe por correo certificado con acuse de recibo, se tendrá por presentada el día en que fue depositada en la oficina del Servicio Postal Mexicano. Ahora, si el legislador no previó de forma expresa que cuando la contestación a la ampliación de demanda se envíe por correo, se tendrá por presentada en la fecha en que se haya depositado en la oficina de correos, como sí lo hizo con relación a la contestación de la demanda en el artículo 279, entonces debe considerarse que la intención del legislador en el supuesto mencionado es que la fecha que se tomará en cuenta será aquella en la que el tribunal reciba la contestación a la ampliación de la demanda. Estimar lo contrario implicaría otorgar al artículo 285 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa un alcance diverso al pretendido por el legislador, pues se reitera, si su intención hubiera sido que cuando la contestación a la ampliación de demanda se enviara por correo, la fecha a considerar fuera aquella en la que se depositó en la oficina de correos, así lo hubiera expresamente establecido en dicho cuerpo normativo. En el caso, según obra en el expediente de origen, la autoridad recurrente envió por correo certificado su escrito de contestación a la ampliación de demanda. Dicha pieza postal
fue depositada el 25 de junio de 2020 en la Oficina de Correos de Apaso el Alto y recibida en este tribunal hasta el 1 de julio del mismo año. Luego, como el término para que la autoridad diera contestación a la ampliación de la demanda feneció el 26 de junio de 2020, según el cómputo realizado en el auto recurrido, entonces la decisión de la sala de tener a la autoridad ahora recurrente por no dando contestación a la ampliación de demanda fue correcta, habida cuenta que, como se ha explicado, la fecha que debe considerarse es aquella en que se recibió en el tribunal. Así pues, ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la cuarta sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 285/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día para el desahogo del punto 9, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. La primera ponencia corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 173/20, interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia emitida el 18 de junio de 2020 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 2239, primera sala, 19. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 19 de noviembre de 2019 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra del documento denominado Auxilio de la Fuerza Pública. El asunto fue turnado a la primera sala de este tribunal y el 18 de junio de 2020 el acus sobreseyó el proceso de referencia. Inconforme con la determinación del magistrado, la parte actora promovió recurso de reclamación. El agravio, donde la parte recurrente sostiene que no se debió sobreseer el proceso administrativo de origen, es infundado. Atentos a lo que a continuación se expone. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato advierte que el interés jurídico es un requisito ineludible para actuar en el proceso administrativo. Ergo, el demandante, demandado y tercero interesado deberán de acreditar tenerlo al acudir a juicio, so pena de que se determine en acuerdo o en sentencia que la parte en cuestión carece de este requisito procesal. Tratándose del accionante del proceso, cuando el accionante es el ciudadano, el interés jurídico deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular, y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que este interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado, denominado derecho subjetivo. El 10 de octubre de 2019, la autoridad demandada se constituyó en el domicilio del deudor y ante su oposición elaboró el documento denominado Auxilio de la Fuerza Pública. En el documento señalado se consigna literalmente en su parte final que ante la oposición material del hoy actor para que se accediera a su domicilio, el ministro ejecutor asentó en el acta correspondiente que previo acuerdo del tesorero se solicitaría el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el embargo de referencia. Esto es, no se desprende que con la actuación del ministro ejecutor se hubiera materializado una afectación a los derechos subjetivos del demandante. Máxime que el auxilio de la fuerza pública se encuentra supeditada a la emisión del acuerdo correspondiente del tesorero municipal, lo que implica un acto futuro e incierto no susceptible per se de afectar la esfera de derechos del ciudadano. No es óbice para lo anterior el que el demandante sostenga que en la ampliación de la demanda señaló también como acto impugnado el crédito fiscal,
toda vez que del análisis de la ampliación referida no se desprende que el accionante haya precisado como acto impugnado algún diverso. Tan es así que en el punto primero de su escrito de ampliación apuntó de manera genérica que solicitaba la nulidad del acto impugnado al no haber sido emitido conforme a derecho. Y el único acto que se había señalado como impugnado en el escrito de demanda era el intitulado como auxilio de la fuerza pública. De ahí lo infundado del agravio. Por lo anterior, se propone este pleno confirmar la sentencia dictada por la sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición de la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 173, diagonal 20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día, para el abordaje del punto 10º del mismo, hace uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Culmino mi intervención en esta sesión con la exposición del TOCA 233, diagonal 20, interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado el 28 de enero de 2020 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 1422, diagonal tercera sala, diagonal 19. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 28 de enero de 2020 la tercera sala de este tribunal emitió acuerdo donde se negó a admitir la prueba superveniente de informe de autoridad. Conforme con la determinación de la magistrada, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación, el único agravio, donde el recurrente arguye que la prueba de informe se debió admitir, es infundado. Atentos a lo siguiente. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implica el acceso a los particulares a la impartición de justicia y el derecho a ser parte en un proceso en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Si bien la Ley Suprema tutela este derecho, es la legislación secundaria la que establece los mecanismos y reglas procedimentales mediante los cuales se garantiza el ejercicio de ese derecho. Cierto es que uno de los mecanismos para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a una defensa adecuada es la facultad de las partes de ofrecer pruebas en el proceso jurisdiccional que permitan al juzgador allegarse de elementos objetivos que sustenten la resolución que se emita en el asunto sometido a su conocimiento. Por esta razón, con el objeto de otorgar certeza jurídica a las partes, la ley regula el ofrecimiento y la admisión de los medios de convicción. Al respecto, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que las partes en el proceso administrativo pueden ofrecer pruebas que guarden relación con los hechos materiales del litigio. Sin embargo, en aras de otorgar certidumbre jurídica a las partes, el Código en comento establece una serie de plazos y requisitos de procedencia que rigen el ofrecimiento y admisión de dichas pruebas. El artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, de él se desprende que las partes están en la posibilidad de ofrecer elementos de convicción, siempre y cuando sean necesarios para esclarecer los hechos en debate, y su ofrecimiento se encuentra apegado a la normativa. A contrario censo, los instrumentos de convicción únicamente podrán ser desechados en los siguientes supuestos: si no tienen relación con los hechos controvertidos, si no son necesarios, si no tienen relación con el fondo del asunto y si no fueron ofrecidos conforme a derecho. Así, en cuanto al último de los requisitos enunciados para determinar si una prueba es ofrecida o no conforme a derecho, resulta necesario realizar un análisis y una interpretación sistemática de las disposiciones normativas que regulan dicha probanza. En esta línea discursiva es pertinente tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 48, fracción séptima y 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, mismo que señala que la prueba de informes tiene la finalidad de allegar al juzgador de información relacionada con hechos en materia del proceso. No obstante, el Código de la materia es particularmente claro al establecer que la referida probanza versará
exclusivamente sobre hechos que la autoridad haya conocido, deba conocer o se presume que conoce en virtud del desempeño de sus funciones. En efecto, el informe son sucesos que la autoridad, dada su posición, pudo apreciar con sus sentidos, registrar algunos datos de dichos sucesos y en consecuencia se encuentra en posibilidad de rendir un informe por escrito donde describa esa experiencia y remita aquellos registros de donde se desprenda la existencia de un suceso o eventualidad en la especie del análisis de la prueba de informes que ofreció el actor. Se advierte que el mismo versa sobre datos que ha de rendir el gerente del Banco del Bajío, Sociedad Anónima, razón por el cual no se cumple con la premisa jurídica básica de este elemento de convicción, dado que la prueba de informes de autoridad implica precisamente a una entidad con tal carácter, esto es, a un servidor público, que debido a su posición puede rendir información de la que hubiera tenido conocimiento en ejercicio de sus funciones. Y es el caso que el gerente del Banco del Bajío, Sociedad Anónima, no cumple con este requisito al ser una persona moral del ámbito privado. De aquí que se concluya que esta probanza no fue ofrecida con apego a derecho. Tampoco puede inferirse que el oferente hubiera ofrecido una prueba documental, dado que el ofrecimiento de la misma requiere que el interesado acerque a proceso los documentos públicos o privados que pretende que el juzgador valore, y es el caso que el hoy recurrente solicitó a la Sala Acuo que requiriera al gerente del Banco del Bajío los estados de cuenta bancarios del actor de los meses junio a noviembre de 2019, pero no los acercó a juicio, por lo que el elemento de convicción referido no tiene o no puede ubicarse como una prueba documental acorde a lo estipulado por los artículos 48, fracción segunda, y 78 a 86 del Código de la materia. Además de lo anterior, la prueba se estima innecesaria, toda vez que el extremo que pretende probar la parte recurrente es que ya no se encuentra laborando para la administración pública del municipio de Uriangato, Guanajuato, hecho negativo que no es menester acreditar. Por el contrario, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Uriangato, Guanajuato, sí tiene la carga de la prueba de acreditar que el justiciable no ha dejado de pertenecer a la administración pública municipal y que se le ha pagado durante todo este tiempo, con excepción de los descuentos que se han realizado por presuntas inasistencias del justiciable. De ahí lo infundado del agravio. En atención a lo que se ha expuesto, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo dictado por la Sala de Origen. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 233, diagonal 20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día, solicito al secretario general nos informe si hay algún asunto listado en asuntos generales. Gracias, magistrado. Le informo a este Pleno que por el momento no hay asuntos generales que tratar. En tal sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 42 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:51. Gracias a todos por su asistencia y participación, señora magistrada. Señoras magistradas, secretario general, que tengan todos un excelente día. Gracias, magistrado. Igualmente.